Para desarrollar el concepto de subrutinas, vamos a utilizar un ejemplo. En este ejemplo no vamos a partir de la batalla espacial como siempre, sino que vamos a usar otro escenario distinto. Vamos a usar el desierto espacial. Creo un objeto de tipo desierto espacial y van a ver que el desierto espacial es un tablero, ¿sí?, que va de -10 a 10, tanto en filas como columnas, y que está totalmente vacío a excepción de una base en el centro. Entonces, en este desierto espacial quiero entrenar un piloto. Vamos a crear una clase de tipo piloto. Bien, todo piloto va a requerir una nave, entonces vamos a dotarlo al piloto de su nave, la nave pilotada. ¿Sí? Entonces vamos a declarar el atributo de tipo nave, que vamos a llamar nave pilotada, y lo vamos a inicializar. ¿Sí? Entonces cada vez que creo un piloto, ese piloto va a tener como parte de él a su nave. Y además el piloto va a necesitar usar un radar, entonces vamos a asignarle a un atributo de tipo radar, que llamamos radar, el radar de la nave pilotada. Entonces, todo piloto va a tener una nave pilotada y va a tener el radar de esa nave pilotada. Bien, lo primero que le quiero enseñar al piloto es algo que me frustra mucho con la nave, que es que avance múltiples posiciones. Por ejemplo, quiero que avance 5 posiciones. Bueno, entonces voy a darle un método al piloto que va a ser avanzar al norte por 5 casilleros. ¿Sí? Entonces le voy a enseñar al piloto cómo se hace para avanzar 5 casilleros. Bueno, utilizo una estructura de control for, como ya sabemos, la cantidad de pasos que voy a dar. Voy a ir contando los pasos, mientras que pasos sea menor que 5, dijimos, hago pasos igual a pasos más 1. Bien, entonces acá hago nave pilotada, punto, avanzar al norte. De esta manera le enseñé al piloto a avanzar 5 posiciones, 5 casilleros hacia el norte. Pero hasta que no lo haga, no saque la nave de la base, no voy a poder hacer esto. Así que le voy a enseñar también al piloto a salir. Entonces le voy a decir al piloto salir. Entonces cuando al piloto le diga salir, lo que va a hacer es le va a decir a la nave pilotada despegar. Y le va a decir nave pilotada, punto, avanzar al norte. Entonces, el piloto sabe hacer dos cosas. Todo piloto va a saber salir, que involucra despegar y avanzar al norte, y va a saber avanzar al norte por 5 casilleros. ¿Sí? Bueno, vamos a probarlo. Reseteo el panel de interacción. Creo el desierto espacial. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a crear el piloto. Piloto. Mi primer piloto. New piloto. Creamos el piloto. Y a mi primer piloto le digo salir. Vamos a ver qué pasa cuando al piloto le decimos salir. Ok, estamos ahí. Mi primer piloto, avanzar al norte por 5 casilleros. Se me corta la sentencia. Ok. Entonces, de esta manera, con la operación avanzar al norte por 5 casilleros, logramos que el piloto manipule su nave por 5 casilleros. Ahora, supongamos que al piloto le quiero decir, no avance 5, sino que también le puedo querer decir avanza, no sé, 3 posiciones más. Bien. Porque de hecho acá podría avanzar 1, 2, 3, 4 más. Si intento avanzar 5 voy a tener un problema, así que quiero que avance 4 nada más. Entonces vamos a enseñarle al piloto, void, avanzar al norte por 4 casilleros. Hacemos esto, ahí estamos. Avanzar al norte por 4 casilleros, que es básicamente algo parecido como antes. Int pasos igual a 0, pasos menor a 4,
pasos es igual a pasos más 1. Y lo que hago en cada una de las iteraciones es nave pilotada punto avanzar al norte. ¿Sí? Entonces tenemos el método salir, el método avanzar al norte por 5 casilleros y el método avanzar al norte por 4 casilleros, que sospechosamente es muy parecido al método avanzar al norte por 5 casilleros. Vamos a probarlos. Reseteamos. Creamos el desierto. Lo ponemos acá para poder verlo. Creamos el piloto. Le decimos al piloto salir, que sale de la base. Y le decimos al piloto avanzar al norte por 5 casilleros. Ok. Avanzamos al norte. Ahora vamos a decir al norte. Está mi piloto, mi primer piloto. Avanzar al norte por 4 casilleros. 1, 2, 3, 4. Avanzó 4. Chocamos las naves. No, el escudo está al 100%. Perfecto. Bien. Ahora, repasando. Definí la clase piloto. Y en esa clase piloto están explicitados dos métodos. El método salir. Perdón, tres métodos. El salir, avanzar al norte por 5 casilleros. Y avanzar al norte por 4 casilleros. Todo piloto tiene como atributos, como una variable de instancia, la nave pilotada y el radar. La nave pilotada se crea inmediatamente que se cree el piloto, se inicializa con una nueva nave, y el radar lo obtiene a partir de esa nave pilotada. Cuando le digo salir, lo hace despegar y hace avanzar al norte, y cuando le digo avanzar al norte por 5 casilleros, hace avanzar la nave 5 casilleros, y si no, hace avanzar 4 casilleros. Ahora bien, acá noto cierta repetitividad, es decir, esta operación es igual a esta operación. Estos métodos son casi idénticos. ¿Sí? Son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que acá avanza 5, como su nombre lo indica, por este número 5, y acá avanza 4. Entonces el método se llama diferente y este valor es distinto en cada uno. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poder avanzar 8 posiciones? Tendría que hacer otro método, avanzar 8. Y si quisiera que avance 9 al norte, hacer otro que avance 9. Esto no es razonable. Debería tener un mecanismo que me permita decirle al piloto avanzar al norte por cierta cantidad de casilleros y que se lo pueda indicar. O sea, podría querer definir un método que tenga un parámetro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de esta manera. Vamos a definir el método. Void. Avanzar al norte por paréntesis y vamos a decirle que quiero recibir información que es la cantidad de casilleros que quiero avanzar. Entonces, declaro el método avanzar al norte por que va a recibir como parámetro un número entero. Este algoritmo no se va a poder ejecutar si yo no le explicito al momento de invocarlo un valor concreto que es la cantidad de casilleros para los cuales se va a mover al norte, la cantidad de repeticiones que va a hacer avanzar la nave al norte. Entonces le explicito acá el tipo de información que necesito y cómo voy a llamar a esa pieza de información en el contexto de mi método. Le digo, le voy a llamar casilleros. Entonces lo único que hago es tomo el mismo código que teníamos acá, exactamente el mismo, y lo único que hago es reemplazar esta parte que es variable, que debería ser una variable, no debería ser un literal escrito, ni 4 ni 5, quiero que la cantidad sea casilleros. Entonces digo, bueno, tengo un for que inicializa pasos en 0 y que dice mientras que pasos sea menor que casilleros, los casilleros que me piden avanzar, ejecuto la operación e incremento el contador pasos. De esta manera tengo una operación que se llama avanzar al norte por tantos casilleros, tanto según el valor del parámetro que le explicite al momento de hacer la invocación. Vamos a resetear acá. De hecho, estos métodos que están acá van a ser obsoletos, no los necesito. Porque ya tengo un método que según la cantidad que le indique va a poder avanzar esos pasos. 1, 2, 20, 1000, 100, los que necesite. Entonces reseteamos el panel de interacción. Creo el desierto. Vamos a este lado. Ok.
Entonces declaro la variable, mi primer piloto, vamos a llamarle un nombre más chiquito, piloto nada más. Piloto. Entonces lo pueden ver ahí, piloto.avanzar al norte por, si yo lo invoco sin parámetros, van a ver que me dice que no existe este método, porque no tiene ese parámetro, ¿bien? Porque no le explicito el parámetro, el valor del parámetro con el cual se tiene que invocar. Entonces, avanzar al norte por 1. De hecho, tengo un problema porque, a ver qué pasó. La nave no está en un casillero del tablero porque no despegó. Bien, no despegó la nave, tengo que hacerla despegar. Entonces me apuré, le tengo que decir al piloto punto salir. Bien, ahora sí, piloto punto avanzar al norte por 3 y avanza 3 posiciones. O le puedo decir piloto punto avanzar al norte por 5 posiciones. Perfecto. ¿Sí? Tengo una operación que requiere un parámetro. Esto que ven acá es la declaración del parámetro. Se llama parámetro formal. Es la declaración del parámetro. Requiere un entero que yo internamente voy a denominar casilleros. Entonces, en el contexto del método avanzar al norte por, existe una entidad que se llama casillero que tiene en su interior un valor entero. ¿Sí? Este valor entero va a estar provisto inicialmente ese valor a partir de la invocación. En la invocación del método tenemos lo que se llama el parámetro actual, o sea, el valor que efectivamente ese parámetro tiene en esa invocación. Acá el valor del parámetro es 3, o sea que el parámetro actual es 3. En esta invocación el parámetro actual es 5, porque el valor es 5. ¿Sí? Distinguimos formalmente lo que se llama el parámetro actual del parámetro formal. El parámetro actual, como les decía, es el valor concreto que en ese momento va a ser pasado a esta subrutina. Esta subrutina es lo que en Java conocemos como un método. ¿Sí? Es avanzar al norte por y requiere ese parámetro. Fíjense cómo yo tengo dos invocaciones distintas al mismo método que obtienen resultados diferentes. ¿Por qué? ¿De qué depende el resultado de la invocación del método? Bueno, depende de el parámetro, el valor del parámetro, o mejor dicho, el parámetro actual que le estoy proporcionando. ¿Sí? Típicamente simplemente hacemos referencia a la palabra parámetro, porque según el contexto, si estamos hablando de en la invocación, sabemos que estamos haciendo referencia al parámetro actual, y cuando hablamos de el parámetro en el contexto del método, estamos hablando del parámetro formal, es decir, de la entidad que en el interior de ese método podemos manipular para poder tomar una decisión, para poder proceder, para poder hacer la operatoria que corresponda, que nos permita resolver en este caso el problema de avanzar al norte por cierta cantidad de casilleros. Esa cantidad la recibimos desde la invocación del método. Bien, continuamos. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es enseñarle al piloto a que avance hasta encontrarse con un obstáculo. Le llamaríamos avanzar al norte hasta obstáculo. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, utilizando el radar, mientras que radar escanear al norte sea distinto de espectro vacío, mejor dicho, mientras que sea igual, pues si es distinto no, porque tiene que avanzar. Si es igual, lo que hacemos es, mientras que sea igual, nave pilotada, punto, avanzar al norte. ¿Sí? De esta manera tenemos otra operación, pero tal vez nos resulte interesante saber cuántos pasos pudo dar al norte cuando le pedimos esto. Entonces podríamos definir que esta operación, este método, nosotros podamos decirle que devuelva la cantidad de pasos que dio. Entonces,
cuando lo declaramos, este método decimos que devuelve un entero. En lugar de decir que es un método que no devuelve ningún valor, como en este caso, decimos que devuelve un valor de tipo entero. Entonces lo explicitamos de esta manera. Y obviamente, si decimos que este método en su declaración, acá, vemos que devuelve un valor entero, acá no tenemos ninguna sentencia que haga eso, que haga la devolución del valor. Entonces usamos la palabra reservada return para decir, bueno, cuántos casilleros dio, cuántos casilleros avanzó. Digamos, casilleros al norte, y podemos hacer una variable acá, casilleros al norte. La inicializamos en 0. Y cada vez que damos un paso decimos casilleros al norte igual a casilleros al norte más 1. Bien, entonces usamos un contador. Ese contador es una variable local que existe solamente en el contexto de este método, entre la llave de apertura y la llave de cierre del método. La declaramos y la inicializamos en 0. Y cada vez que hacemos una repetición de avanzar al norte, incrementamos su valor en 1. Casilleros al norte igual a casilleros al norte más 1. Finalmente, cuando terminamos de hacer todas las repeticiones, es decir, cuando al escanear al norte no dio vacío, entonces lo que va a pasar es que vamos a devolver el valor de casilleros al norte. Entonces ponemos la palabra return y a continuación la expresión que se va a evaluar para devolver el valor. En este caso, la expresión es simplemente la variable, o sea que cuando llega a esta sentencia, lo que va a pasar es que se va a leer el valor de la variable casilleros al norte y se va a devolver ese valor. Vamos a probarlo a ver cómo funciona. Entonces, reseteamos. Cada vez que cambiamos la clase, recuerden de resetear. Creamos el desierto espacial. Ponemos esto por acá, esto por acá. Creamos el piloto. Le podemos llamar piloto a la variable porque es la P con minúscula. Y en este caso la clase es la P con mayúscula. ¿Sí? En este caso porque estamos probando, no hace falta darle ningún otro nombre particular. Pero por ahí sería mejor darle un nombre diferente al nombre de la clase. Entonces le decimos al piloto salir. Y ahora le decimos al piloto, piloto.avanzar al norte hasta obstáculos. Obstáculo u obstáculos, obstáculo, hasta obstáculo. No le pongo punto y coma al final de la sentencia para que el valor de retorno, que siempre me da un valor entero, me lo muestre en la consola. ¿Sí? Acá en el intérprete, perdón. Entonces van a ver que avanza, todavía no recibo el control y me dice 9. ¿Ok? Si yo vuelvo a invocar el método ahora, fíjense que la nave tiene 100% de escudos, lo vuelvo a invocar al método, van a ver que la nave primero no se mueve, no choca y me dice 0. ¿Cuántos pudo avanzar? 0. Lo vuelvo a invocar y me dice 0. Entonces bien, tenemos el método salir, ¿sí?, que no recibe parámetros y no devuelve ningún valor. El método avanzar al norte por, que recibe como parámetro un entero, que es la cantidad de casilleros que va a avanzar y no devuelve ningún valor. Y el método avanzar al norte hasta obstáculo, que no recibe ningún parámetro y que devuelve un valor entero. Estos métodos que tenemos acá son subrutinas. ¿Sí? Vamos a en breve formalizar el concepto, pero estos métodos son subrutinas. Ahora, me interesaría tener un escenario espacial que no sea tan vacío como el desierto, que tiene demasiado vacío. Entonces podemos usar otro escenario espacial que lo podemos crear a nuestro gusto. Entonces para eso vamos a resetear y vamos a crear de tipo escenario espacial. Escenario new. Necesito guardarlo en una variable, este objeto, escenario espacial. Primero, necesito indicarle de qué tamaño va a ser el escenario. Por lo tanto, en lugar de hacer new escenario espacial con llaves simplemente, perdón, con paréntesis, necesito proporcionarle ciertos parámetros. Por ejemplo, si quiero que sea de 10 por 10, ¿sí?, 10 filas por 10 columnas, lo hago así. Entonces,
hago new escenario espacial 10 por 10 y me guardo ese escenario en una variable de tipo escenario espacial. Van a ver que se creó un escenario de 10 por 10. Ok. Si ven en la documentación, en la ayuda, documentación, van a ver que al final está el escenario espacial, ¿sí? Que es una variante de la batalla espacial. Así como el desierto espacial sirve para hacer maniobras en el vacío, el escenario espacial tiene algunos métodos interesantes, por ejemplo, para colocar una base, para colocar una nave, para colocar un asteroide. O sea, yo puedo diseñar cómo va a ser este escenario. Para eso me guardo el escenario en una variable y ahora le digo escenario.colocar base en, digamos que lo vamos a colocar en 1, 5. Primero la fila 1, acá tienen los números, columna 5. Y ahí me aparece una base. Bueno, al escenario le puedo decir, no sé, colocar asteroide en, y le tengo que indicar como parámetros, ya sabemos que son los parámetros actuales, ¿sí? Lo vamos a colocar, digamos, por acá, ¿sí? Entonces digo, bueno, fila 7, columna 5 también. Colocamos un asteroide, perfecto. Bien, entonces acá tenemos un escenario particular y ahora le queremos decir, quiero crear un piloto y al piloto le voy a decir salir y al piloto le voy a decir avanzar al norte hasta obstáculo. Y no le pongo punto y coma para saber cuál es el valor de retorno. Y me devolvió, exacto, 4. Avanzó 4 posiciones. Bien. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enseñarle al piloto a romper asteroides. Entonces, quiero enseñarle al piloto a romper. Entonces vamos a proveerle un método que se llame destruir al norte asteroide. Entonces, ¿cómo hago para destruir un asteroide? Bien, mientras que radar punto escanear al norte sea igual a espectro punto vacío, perdón, punto asteroide, entonces le digo a la nave pilotada punto atacar al norte. Entonces, construí otra subrutina, otro método que tiene estas sentencias, ¿sí? Vamos a probarlo. Otra vez acá. Reseteamos. Creamos el escenario de 10 por 10. Y ahora le voy a agregar la base de vuelta. Tengo acá en el historial la base en el 1.5 y un asteroide en esa posición. Y ahora creo el piloto. Le digo al piloto salir. Y le digo al piloto avanzar hasta obstáculo. Me devolvió 4 y le digo al piloto destruir al norte asteroide. Perfecto, y ahora le puedo decir otra vez avanzar al norte hasta obstáculo o avanzar al norte por, usamos el otro método que habíamos hecho, por 3 casilleros. 1, 2, 3. Perfecto. Bien, ahora supongan que quiero enseñarle también al piloto a destruir otras cosas que no solamente sean asteroides. Por ejemplo, que pueda destruir naves o contenedores u otra cosa. Pero primero me doy cuenta de algo, que cada vez que quiera probar, porque ahora voy a tener que hacer un cambio en el piloto, voy a tener que volver a crear el escenario y volver a colocar estas sentencias. Por ahí me conviene guardarme esa información. ¿Cómo lo guardo? Y bueno, definiendo una clase. Entonces puedo agarrar y definirme una nueva clase, ¿sí? Por ejemplo, escenario, o llamémosle maniobras espaciales. Maniobras espaciales.
Entonces vamos a poner dentro de maniobras espaciales un escenario espacial. Escenario espacial, new escenario espacial de 10 por 10. ¿Sí? Entonces le voy a decir a maniobras espaciales iniciar. ¿Sí? Entonces voy a definir un método que se va a llamar iniciar. Y lo que va a hacer esto es colocar en el escenario, colocar una base en, dijimos, fila 1, columna 5. Y en este escenario vamos a colocar también, un asteroide. Habíamos puesto un asteroide en la fila 7, creo que no, me parece que era 7, la columna 5. Y vamos a decirle al escenario también colocar un contenedor de antimateria en la fila 4, columna 5, que estén todos alineados a la base. ¿Sí? Entonces, de esta manera, reseteo acá, creo maniobras espaciales. Este es mi nuevo escenario. Le pueden llamar como quieren. Vayan creando múltiples escenarios para sus distintas misiones. Maniobras espaciales. ¿Sí? Y le dicen escenario.iniciar. Cada vez que dicen iniciar, lo que hacen es, ahí colocó todo, entonces con simplemente 2 sentencias va a ir poblando el escenario. Podrían colocar varias, si necesitan un escenario más complejo, van poblando usando las coordenadas con tableros más grandes, más chicos, como necesiten. Bien, entonces acá ya tenemos maniobras espaciales, otra clase que la puedo usar para empezar a trabajar sobre ella. Ahora bien, el piloto decíamos, me gustaría que también destruya otra cosa. Entonces también, por ejemplo, podemos hacer el mismo proceso de decir, bueno, destruir al norte contenedor. Entonces que destruya al norte del contenedor, que sería lo mismo que tenemos acá, exactamente lo mismo, pero lo que cambia es, en lugar de poner espectro, poner contenedor, ¿no? Bueno, a ver, ya estoy haciendo lo mismo que había hecho al comienzo, que tengo 2 subrutinas, ¿sí? 2 métodos que son exactamente iguales, salvo porque tienen este valor de diferente. ¿Sí? Uno tiene este valor y otro tiene este valor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos transformar estas 2 subrutinas, estos 2 métodos, en un único método que reciba como parámetro qué quiere destruir. Destruir al norte. ¿Sí? ¿Qué cosa? Un espectro. Entonces el espectro a destruir sería lo que es de tipo espectro. Espectro a destruir o por destruir. Espectro por destruir. Entonces podemos hacer esta rutina, este método, que se ocupe de hacer lo mismo que antes. Como siempre, cuando estamos copiando y pegando código, quiere decir que algo estamos haciendo mal, que esa repetición la tenemos que de alguna manera simplificar. En este caso decimos, bueno, en lugar de el espectro asteroide o el espectro contenedor, lo que quiero es el parámetro, el valor que reciba como parámetro, ¿sí? Espectro por destruir, el parámetro que recibí. Quiero que tome ese valor que recibí acá, que es de tipo espectro, que se llama espectro por destruir, y que mientras que al escanear al norte exista ese espectro que quiero destruir, ataco al norte. Entonces, estas 2 subrutinas, esos 2 métodos no los necesito porque tengo uno que es paramétrico, que según lo que le indique va a poder destruir. Vamos a probarlo. Reseteamos. Entonces, creamos maniobras espaciales. Para acelerar esto, como siempre, escenario.iniciar. Iniciamos el escenario, se prepara todo el escenario y le decimos, creamos el piloto. Y al piloto le decimos salir. Y al piloto le decimos avanzar
al norte por, digamos, un casillero. Y ahora le decimos al piloto destruir al norte. ¿Qué cosa? Le voy a dar un espectro. Espectro.contenedor. Si yo le digo, por ejemplo, espectro.asteroide, él va a intentar destruir un asteroide. Cosa que no hay. Entonces no va a pasar nada. Ahora sí le digo al piloto destruir al norte contenedor. Ahora sí. Y le digo piloto punto avanzar al norte por, digamos, 4 posiciones más. 4 casilleros más. 1, 2, 3. ¡Pup! Chocó. Uy, conté mal. Conté mal porque estoy haciendo esto de manera repetitiva. Tal vez pueda enseñarle al piloto directamente a llegar al norte. A llegar al borde. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a enseñarle ahora al piloto a llegar al borde. Entonces, llegar al borde norte. Bueno, ¿y cómo es llegar al borde norte? Bueno, a ver, voy a crear... Creo este escenario. Lo inicializo, lo inicio. Iniciar. A ver, necesitaría, usando distintos métodos, hay múltiples formas, pero bueno, necesitaría salir. ¿Sí? Luego, necesitaría avanzar una posición. Luego, destruir el contenedor, avanzar 2 posiciones. Perdón, 3. 1, 2, 3. Destruir y avanzar 1, 2, 3, 4. Pero esos pasos pequeños ya los sé hacer. Entonces yo le puedo decir, primero tenés que salir. Estoy diciendo, ahora lo primero que haces es, cuando yo te diga llegar al borde norte, salí de la base. Entonces invoco el método salir dentro del método llegar al borde norte. Entonces puedo reaprovechar todo lo otro. Siguiente paso. Salgo, lo tengo acá. Avanzo 1. Entonces avanzar al norte por un casillero. Y después le digo destruir al norte espectro.contenedor. Entonces, primer paso, saqué la nave. Segundo paso, avancé 1. Tercer paso, destruí el contenedor. El cuarto paso es avanzar 1, 2, 3 pasos. Entonces, avanzar al norte por 3 pasos. ¿Y después qué hago? Destruir al norte espectro.asteroide. Una vez que destruyo el asteroide, avanzo 1, 2, 3, 4 pasos más. Entonces, avanzar al norte por 4 pasos. Entonces, mi algoritmo de llegar al borde involucra una secuencia de pasos que son pasos complejos, pero que ya los resolví de antemano. Entonces digo, bueno, primero salir, después avanzar al norte por un casillero, después destruir al norte el espectro contenedor, después avanzar al norte por 3 casilleros, después destruir al norte el espectro asteroide y después avanzar al norte por 4. A ver, vamos a probarlo. Entonces, no me gusta reescribir código, creo el escenario y le digo al escenario iniciar. Bien, preparo el escenario. Tal vez el método mejor es preparar en lugar de iniciar, pero bueno. Ya tengo preparado todo, ahora creo el piloto. Y al piloto le digo llegar al borde. Norte. Destruye. Avanza, destruye. Complicado. Y avanza y llega al borde norte. Entonces, repasando, ¿qué tenemos acá? Tenemos un método que utiliza los otros métodos. Es decir, tenemos un algoritmo cuyos pasos son otros subalgoritmos. Por ejemplo, ¿cómo llega al borde? Bueno, un problema primero es salir. ¿Qué es salir? Salir es despegar la nave y avanzar al norte. Ok, sería salir de la base.
Segundo punto, avanzar al norte por una posición. Bueno, ¿qué es? Por esta cantidad de casilleros, contar y avanzar al norte. Bien. Después, ¿qué hace? Después, destruir al norte el contenedor. ¿Qué hace destruir al norte el contenedor? Bien, viene acá y ataca. Ataca, 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 mientras a la escalera norte tenga este espectro, ataca, ataca, ataca. Bien, cuando termina eso, viene y avanza al norte por 3. Y luego ataca, ataca, ataca para destruir el asteroide y luego avanza al norte por 4. ¿Sí? Lo que tenemos acá es una invocación a un método. ¿Sí? Es una subrutina que está usando otra subrutina invocándola. De esta manera, fíjense que si yo tuviera que poner todo este código dentro de este método es como demasiado complejo, porque va a quedar muy largo el método, va a ser bastante complicado de leer. No solamente eso, sino que a su vez también estoy usando el mismo conjunto de operaciones varias veces. Por ejemplo, acá estoy usando 3 veces avanzar al norte por. O sea, 3 veces estoy usando este algoritmo, este subalgoritmo, esta partecita de la solución. Y 2 veces estoy usando el método destruir al borde, perdón, destruir al norte. 2 veces estoy usando esta repetición. Y así yo puedo ir combinando distintas partes de la solución. Ahora bien, llegar al borde norte tal vez podría ser una parte de un problema más grande. Tal vez mi problema no era simplemente llegar al borde norte, sino que tenía que navegar por todo el contorno. Entonces lo primero era llegar al borde norte y después avanzar y después avanzar y después avanzar y después esquivar y después avanzar. Bueno, puedo ir resolviendo las distintas partes de mi problema de manera aislada, como distintos métodos, como distintas rutinas. Y después componerlas en una rutina mayor, como este es el caso. Bien, entonces, dijimos, tenemos métodos que no devuelven ningún valor, no reciben ningún parámetro, métodos que reciben parámetros y no devuelven ningún valor, tenemos métodos que devuelven valores y no reciben parámetros. Acá hay otro método. ¿Podríamos hacer que un método que reciba parámetros y devuelva valores? Sí, claro que sí. Por ejemplo, el método destruir al norte, tal vez nos interesa contar cuántos ataques hizo. Entonces, por ahí podemos devolver. En este método podemos decir, no, este método va a devolver un entero. ¿Cómo lo hacemos? Con un contador de vuelta. Ataques, lo inicializamos en 0. Cada vez que ataca, incrementamos ataques, lo ponemos ataques más 1. Ataques igual a ataques más 1 y acá devolvemos la cantidad de ataques. En este caso tenemos un método que recibe parámetros y además que devuelve un valor. ¿Sí? Los parámetros son la forma en la cual se comunican con este método para darle información que este método necesita para poder realizar su tarea. Y para devolver información utilizamos el retorno. El retorno es la forma en la cual esta subrutina, este método, le comunica parte de la información a quien haya hecho esa invocación. Algo que ya como ven usamos habitualmente, tanto acá como acá, es incrementar una variable en 1. Es una operación que típicamente hacemos. Entonces, dado que se usa frecuentemente esta operación, aprovechamos acá para hacer la aclaración. Ya algunos preguntaron en clase. En lugar de usar, de hacer esto, es decir, pasos igual a pasos más 1, por ejemplo, usamos un operador que se llama más. El operador más se usa así, lo que hace es incrementar en 1 el valor de la variable. Entonces decimos pasos más. Es más concreta y es menos propenso a error. Si yo acá me equivoco, pongo esto, me olvido de poner el más 1, pongo el nombre de la variable o pongo simplemente más 1 y me olvido el nombre, voy a estar haciendo macanas. Entonces, usar el operador más es mucho más claro, ¿sí? Y es menos propenso a error. Lo mismo que acá, ataques, en lugar de poner ataques igual a ataques más 1, hago algo que es exactamente igual, que es usar el operador más. Así como existe el operador más, que es el operador de incremento, que opera sobre los números enteros, existe el operador menos. Si quisiésemos decrementar un contador, lo podemos hacer con el operador menos. Bien. Entonces, de esta manera tenemos distintos tipos de métodos que, como decíamos, son simples y métodos que utilizan a otros métodos, ¿sí? ¿Qué más aprendimos prácticamente? Bueno, aprendimos prácticamente a usar
el desierto espacial, si quieren hacer maniobras y no tener nada en su alrededor, o pueden utilizar, si quieren tener algo en algún lugar particular para hacer un ejercicio, tienen el escenario espacial, que lo pueden crear del tamaño que quieran, la cantidad de filas y columnas que quieran, pueden utilizar un montón de métodos para colocar el elemento que quieran en el lugar donde quieran. La única restricción es que no pueden poner dos elementos en el mismo lugar. Si pueden colocar bases enemigas, hay un montón de métodos, revisen la documentación que tiene el escenario para colocar distintos elementos. ¿Sí? Esto desde el punto de vista de las herramientas prácticas que estamos usando en esta materia. Vamos a formalizar los conceptos entonces. Para eso vamos a hablar sobre subrutinas. Típicamente, una técnica que usamos para resolver los problemas es dividirlo en problemas más pequeños. A estos problemas más pequeñitos, más chiquitos, les llamamos subproblemas. ¿Por qué los partimos en los problemas grandes en problemas más chicos? Porque es altamente probable que un problema más chico sea más simple de resolver. Entonces, en lugar de resolver un problema enorme, lo que hacemos es partimos el problema en partes, en pequeños problemas, y resolvemos cada uno de esos pequeños problemas y los componemos para construir la solución general. O sea, partimos el problema en partes, en múltiples problemas, subproblemas, y estos subproblemas más pequeños tal vez los tenemos que volver a partir y repetidamente hasta que el problema se pueda resolver con relativa facilidad. Entonces, nosotros tenemos un problema grande y lo partimos en subproblemas. Si estos subproblemas siguen siendo algunos muy grandes, los volvemos a partir en otros subproblemas y así hasta tener problemitas tan pequeños que sea simple el poder encontrar la solución. Una vez que partimos los problemas en múltiples partes, en distintos niveles, podemos ir resolviendo cada parte, o sea, cada subproblema, y componemos esas soluciones de esos pequeños problemas en una solución general a todo el problema. ¿Sí? Nosotros cuando programamos, resolvemos problemas. Los programas son resoluciones a problemas. Cada una de las partes de un programa que resuelve uno de esos subproblemas en los cuales partimos el problema mayor, lo denominamos módulo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que los métodos son módulos, son partes de la solución a uno de los subproblemas. ¿Sí? Entonces, bien, hablamos sobre subalgoritmos para describir a las pequeñas partes en las que se compone un algoritmo. Es decir, un algoritmo describe un proceso computacional. Ese algoritmo puede estar diseñado de tal manera que sea la composición de otros algoritmos más chiquitos. Entonces, al algoritmo general le llamamos algoritmo y a las pequeñas partes que componen ese algoritmo le llamamos subalgoritmos. Entonces, las implementaciones a esos subalgoritmos le llamamos subrutinas. ¿Sí? Las subrutinas son las implementaciones de esos subalgoritmos. Por ejemplo, nosotros decimos, tenemos el algoritmo de llegar al borde norte, bien, entonces tenemos una parte que es salir de la base, es un subalgoritmo. Tenemos otro subalgoritmo que es el llegar hasta el contenedor, otro subalgoritmo que es el de destruir el contenedor. Bien, esos subalgoritmos cuando se implementan como subrutinas. El nombre formal es subrutinas. En el contexto de la programación orientada a objetos, las subrutinas, ¿sí?, van a ser, en nuestro caso, métodos. ¿Sí? Son las operaciones que tiene definida un objeto a partir de su clase. Entonces, también en Java vamos a ver, pero lo vamos a ver un poco más adelante, otro tipo de subrutinas que son los constructores, que son subrutinas de inicialización de los objetos. Lo vamos a aprender en un par de semanas. Pero por ahora nos tiene que quedar en claro que los métodos son formalmente subrutinas, es decir, son las soluciones a pequeños subproblemas. ¿Sí? Son las implementaciones a los subalgoritmos que resuelven esos subproblemas. Son pequeñas soluciones a problemas. ¿Sí? Y por lo tanto, dentro de la programación decimos que esas subrutinas son módulos, son partes de la solución. No son las únicas partes. Por ejemplo, las clases son otra forma de módulo. ¿Sí? Van a aprender, vamos a ver más adelante, distintos tipos de módulos. ¿Sí? Hay paquetes, hay clases, hay métodos, son
distintas formas en las cuales partimos las soluciones, ¿sí? Entonces, a los módulos en particular, los asociamos con una parte de la solución. Ahora bien, si esa parte de la solución es un algoritmo, o es un subalgoritmo, le llamamos subrutina, ¿sí? Y en particular, técnicamente decimos que es un método, lo que aprendimos hasta ahora es un tipo de subrutina. Parece un trabalengua, pero bueno, de a poco vamos a ir entendiendo los distintos conceptos porque algunos son concretos y otros son abstractos. Entonces vamos a ver formalmente, vamos a hablar sobre métodos primero y después más adelante vamos a hablar sobre constructores, otro tipo de subrutina que son módulos. Entonces, tenemos por un lado la declaración y la definición de un método, ¿sí? ¿Por qué hablamos de declaración y definición? Bueno, ya vamos a ver. Dentro de la clase tenemos declarado y definido un método, ¿sí? Para eso se indica el tipo de retorno o void, si es que no devuelve ningún valor, el nombre del método, perdón, paréntesis que abre, los parámetros, paréntesis que cierra, llave y el conjunto de sentencias que componen a ese método. Entonces, hablamos de la declaración de un método, implica explicitar el nombre del método, el tipo y nombre de él o los parámetros requeridos, si es que los tiene, y el tipo de valor de retorno, si es que lo tiene. La declaración es la interfaz del método, es decir, qué es lo que ven quienes usan ese método. Es la parte visible del método. Si quieren, pueden pensar que la declaración es esta primer línea en donde se dice qué tipo de retorno tiene, si es que tiene un retorno, si no void, el nombre del método y los parámetros, ¿sí? A eso le llamamos la declaración del método. Ahora bien, ese método también tiene una implementación. Esa implementación es lo que se llama la definición del método. Entonces, la definición de un método implica explicitar las sentencias que lo componen. Es la implementación del método, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos una invocación? Nosotros tenemos una sentencia cualquiera, no interesa ahora, invocamos a un método, luego tenemos otra sentencia, luego invocamos al mismo método y luego tenemos una cuarta sentencia. ¿Qué pasa en tiempo de ejecución? Bueno, se ejecuta primero la sentencia 1 y luego la sentencia 2.1, la 2.2, la 2n, así. Luego se ejecuta la sentencia 3 y luego otra vez, como es la invocación al método, la sentencia 2.1, 2.2, 2.3, 2n. Y luego la sentencia 4, ¿sí? Fíjense cómo se expande cada una de las invocaciones en las sentencias que componen ese método. Como veíamos acá, el método está compuesto por una secuencia de sentencias, ¿sí? Que a su vez pueden ser sentencias simples o pueden ser invocaciones a otros métodos, ¿sí? Entonces, formalizando el concepto de invocar, la invocación o llamada a un método, a mí me gusta más la palabra invocación más que llamada, implica pasarle el control de la ejecución a ese método. Y ese método sigue adelante la ejecución hasta que terminan todas sus sentencias. Se le pasa el control y se le pasa los parámetros que requiera para realizar su tarea. Si no requiere parámetros, no le pasamos parámetros. Y si requiere, necesitamos explicitarle esos parámetros. Entonces, la invocación es pasarle el control de la ejecución a una subrutina, ¿sí? Que llamamos en particular método en este caso. Hablamos sobre parámetros. Los parámetros representan la información que se intercambia desde el lugar donde se está invocando el método hacia el interior de ese método, hacia ese algoritmo que se va a ejecutar. Entonces, hablamos de parámetros formales, ¿sí? Para hacer referencia a lo que especificamos en la declaración del método. Es el tipo del parámetro y el nombre. Tipo, nombre. En Java se ponen entre paréntesis separados por comas. Tipo del parámetro, nombre del parámetro. A eso le llamamos los parámetros formales. Por otro lado, le llamamos parámetros actuales a los valores concretos que se pasan en la invocación de un método. A eso le llamamos parámetros actuales. Si estamos dentro de la declaración de un método y estamos hablando sobre sus parámetros, es obvio que estamos hablando sobre los parámetros formales. Y si estamos en el contexto de la invocación de un método, es obvio que estamos hablando de los parámetros actuales cuando usamos la palabra parámetro. Entonces, en general, usamos simplemente la palabra parámetro y
para saber si hacemos referencia a lo formal o a lo actual, lo decidimos por contexto. Cuando es ambiguo, lo explicitamos. ¿Sí? Vamos con un ejemplo concreto para pasar en limpio estos conceptos. Primero, la declaración y la definición, como decíamos. Vamos a este ejemplo donde tenemos la clase piloto con los dos atributos y tenemos declarado el método salir y su definición, que son la implementación. Nave pilotada a despegar, nave pilotada hasta avanzar al norte. Entonces decimos, esta es la declaración del método y esta es su definición. Acá decimos cómo se va a usar, qué tienen que saber aquellos que lo usan al método, tienen que saber que no devuelve ningún valor, tienen que saber que se llama salir y tienen que saber que no requiere ningún parámetro. ¿Sí? Y la definición es lo que va a pasar cuando alguien invoque, cuando alguien le transfiera el control a esa subrutina, a ese método, se van a ejecutar estas sentencias que están en esta secuencia encerradas entre la llave de apertura y la llave de cierre. A eso le llamamos la definición, es la implementación. Si quieren pensarlo de alguna manera, con una analogía, la declaración de alguna manera es como decir cuáles son los botones que tiene la máquina y cómo son esos botones, cómo se presionan, qué información necesitan para poder usarse, qué información me devuelve. Eso es la declaración. Ahora, cuando yo presiono un botón en una máquina, se activa cierto mecanismo interior, hace ciertas cosas, lleva adelante cierta tarea, está implementado de cierta manera. Bueno, eso es la definición y esos son el conjunto de pasos que tenemos indicados dentro del cuerpo de ese método. Bien, entonces en la invocación nosotros creamos el piloto y le decimos piloto.salir. ¿Sí? Ahí tenemos la invocación a ese método. Todo método está declarado y definido y después cuando lo queremos usar, lo que hacemos es invocar ese método, explicitándole los parámetros si es que se requieren parámetros. Bien. Cuando declaramos un método con parámetros, como el caso de avanzar al norte por, vemos que le explicitamos ahí el parámetro formal. Decimos nombre del parámetro y el tipo del parámetro. Fíjense que internamente, dentro del método, usamos casillero, ¿sí?, como un identificador de ese parámetro. ¿Sí? Vemos que acá tenemos la variable local pasos que inicializamos en 0 y que comparamos pasos con el valor que tiene el parámetro casilleros. ¿Sí? Estamos hablando del parámetro formal. Bien, ahora, cuando lo invocamos, cuando tenemos una invocación, digamos, avanzamos al norte por 2, avanzamos al norte por 5, o por ejemplo, tenemos una variable distancia que vale 4 y le decimos avanzar al norte por distancia más 2. ¿Sí? En todos estos casos le estamos pasando un parámetro. Esto se llama parámetro actual. Es el valor que en este momento va a tomar el parámetro. En este momento se va a ejecutar este subalgoritmo recibiendo como parámetro un 2 y en este otro momento se va a invocar y va a recibir como parámetro 5. O en este momento el parámetro actual va a valer tanto como 6. Va a ser el valor de distancia más 2. Se va a hacer esta operación y se le va a pasar como parámetro actual, el valor 6. ¿Sí? Internamente en el método simplemente, como veíamos acá, hacemos referencia a casilleros. Y casilleros va a ser un identificador que durante la ejecución de ese método tenga el valor que pasé como parámetro. Bien. Ahora, también las subrutinas pueden declarar un valor de retorno. ¿Sí? Obviamente si lo declaran tienen que honrar esa declaración y en su definición lo tienen que tener. Entonces, en este caso, avanzar al norte hasta obstáculo, dijimos que devolvía cuántos casilleros había avanzado. Entonces declaramos la variable local casilleros, la inicializamos en 0, hacemos el while para avanzar y vamos contando en cada iteración, incrementando en 1 la cantidad de casilleros. Y lo que hacemos es, ponemos una sentencia return, que es la que nos le va a indicar qué es lo que tiene que devolver, qué valor tiene que devolver. Lo que se coloca a continuación del return es una expresión que va a ser evaluada para obtener un valor. Y lo que se va a devolver a quien hizo la invocación es ese valor, el valor que se evaluó en esta línea de código. ¿Sí? Entonces tenemos declarado el tipo de valor que devuelve y acá tenemos en la implementación la expresión que se va a evaluar
al terminar la función, al terminar la subrutina, perdón, vamos a tener la sentencia que se va a ejecutar, que es la de retorno. Acuérdense que la sentencia de return tiene que ser la última sentencia que colocamos dentro de nuestro método. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo de una subrutina que recibe parámetros y tiene un retorno. En este caso, destruir al norte, recibe como parámetro qué espectro quiere destruir y devuelve cuántos ataques realizó al norte. ¿Sí? De vuelta, espectro a destruir representa el parámetro formal y se utiliza para manipular el valor del parámetro actual que le proporcionaron. ¿Sí? Entonces, el parámetro formal y tenemos declarado el tipo de valor que devuelve. ¿Sí? Devuelve un entero y recibe como parámetro el espectro. Bien. También podemos hacer algo muy interesante que es construir subrutinas usando otras subrutinas. Entonces, dentro de una subrutina podemos utilizar otras subrutinas que sean de ese mismo objeto, que estén declarados dentro de la misma clase. Entonces, llegar al borde norte involucra avanzar al norte por 5, destruir al norte este asteroide y avanzar al norte por 3. ¿Sí? No puse todas las sentencias porque no entraron a la PPT, pero la idea es tener un subalgoritmo compuesto por otros subalgoritmos. Sería un subalgoritmo, una subrutina en términos de la implementación, ¿no? Pero básicamente la idea es que partimos el problema en pequeñas partes más pequeñas, que son más simples de resolver y eventualmente se pueden reusar. Es decir, la solución de avanzar al norte por la reuso en este caso 2 veces. Bien, tenemos subrutinas que estamos utilizando al construir una subrutina. Llevar al norte, llegar al borde norte es una subrutina que está implementada como la invocación a distintas subrutinas. ¿Sí? Entonces, llegar al borde norte se usa de esta manera. Yo puedo usar el piloto salir y después llegar al borde norte. Bien, sintetizando lo que aprendimos en esta clase. Estructuras de control, en particular las subrutinas. Hablamos sobre el concepto de métodos, que los métodos son subrutinas. ¿Sí? Son módulos en los cuales parto mi problema. Estas subrutinas son una de las formas que tenemos de subrutinas. Vamos a aprender sobre constructores más adelante. Todo método tiene una declaración y una definición, y si ese método se quiere usar, se hace la invocación a ese método, o sea, se le transfiere el control. Recuerden que también estas subrutinas pueden tener un retorno y pueden recibir parámetros. Los parámetros es la información que esa subrutina recibe desde quien lo invoca para realizar su trabajo. Esos parámetros van a ser requeridos. Sin esos parámetros no puede realizar su tarea. Distinguimos a los parámetros formales como a los que están declarados en la declaración de ese método y como parámetros actuales a los valores que al momento de hacer la invocación se proporcionaron. ¿Sí? En general, como decía, hablamos de parámetros y según el contexto sabemos si estamos hablando de parámetros formales o de los parámetros actuales. Toda subrutina también puede intercambiar información, devolverle información a la invocación, a quien hizo esa invocación. Entonces, a eso lo llamamos el retorno de un método. ¿Sí? Bueno, rápidamente repasamos que aprendimos dos operadores aritméticos nuevos a los que teníamos antes. Se suma el operador de incremento más y el operador de decremento menos, que se usa habitualmente para simplificar la operatoria porque en muchos contextos necesito un contador, ¿no? Este concepto de contador es una variable que usamos, que inicializamos en 0 y que cada vez que queremos contabilizar una operación, la incrementamos en 1. Como esta operatoria es típica, la de incrementar en 1 o a veces la de decrementar en 1, usando contadores, el operador más y menos nos ayudan a simplificar esa operación. Perdón. Bien, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Hasta luego.